estamos de vuelta en Cátedra Médica en este lunes de catedráticos. Tenemos aquí en cabina un panel muy interesante. Nos acompaña el doctor César Zapata, la licenciada Dayan Bisonó, el sociólogo Fidel Lorenzo y el licenciado Fausto Guzmán, quien es psicólogo clínico. Yo tengo un dato por aquí que habla de que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen unos 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa el 5.3% de todas las defusiones que se dan a nivel mundial. Ya hablaba Dayan de que pasas de un uso a un abuso y de ese abuso a la dependencia. ¿A qué se refiere cuando habla de un consumo nocivo? ¿Cómo yo saber cuándo estoy pasando ya a un abuso y de ahí a una dependencia para que la gente pueda educarse en cuanto a esto? Mira, cuando hablamos de nocivo, hablamos de algo que es perjudicial, que algo que me hace daño, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo alguna actividad, y cuando digo actividad, porque no solamente estamos hablando de adicciones que tienen que ver con sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, inclusive actividades comportamentales, como conductuales. Cuando ya ese consumo me está llevando a pagar consecuencias y está afectando mis niveles de funcionamiento global, digamos, mi sueño, mis relaciones interpersonales, mis relaciones intrafamiliares, mi nivel de trabajo, ya empiezo que me estoy levantando tarde porque no puedo llegar al trabajo, ya empiezo a que la misma situación después de la resaca me empieza a afectar a nivel cognitivo, porque suele suceder, porque el alcohol afecta directamente todo lo que tenga que ver con con el tema de la memoria. Cuando esta sustancia empieza a generar consecuencias en mi vida y no me deja funcionar de la manera que normalmente, o que naturalmente yo funciono, ya estoy pasando a una etapa de abuso y dependencia. Lo que yo sí quiero decir es que no tenemos que llegar a estar en un estado de dependencia física ni de una adicción, ¿verdad? Para yo poder buscar ayuda. Claro. Porque eso es lo que yo siento que ha pasado, inclusive en estas épocas como las Navidad. ¿Qué pasa? Se normaliza el abuso. Entonces llega un punto que yo no tengo cuando yo empiezo a tomar, yo no digo, bueno, yo terminaré un adicto, no. Yo no tengo esa información ahora. ¿Qué pasa? Continúo consumiendo, continúo consumiendo, cuando llega un punto donde ya hasta mi mismo cuerpo me pide el consumo para inclusive levantarme en las mañanas. Claro. Ya ahí se genera una dependencia física de esta sustancia psicoactiva. Porque, ojo, ustedes saben que el alcohol es una de las sustancias más letales cuando hay un cuadro de abstinencia. Yo no puedo dejar el alcohol de un día al otro si hay una dependencia física al alcohol. El cuadro de Así abstinencia mismo es. es terrible. Así Eso mismo tiene que es. Y ser. es una Ajá. situación muy difícil Así es. esta, Dayan, porque nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen, que resultan, llegan a sala de urgencia, producto de un choque de tránsito. Y ocurre que estas personas luego empiezan a tener un cuadro sindromológico donde hay una alteración de la presión arterial, Así mismo es. por ejemplo, una alteración de la conciencia, y todo esto muchas veces sin explicación, y están desarrollando un síndrome de abstinencia. Señores, nosotros hoy conversamos del uso y del abuso del alcohol. Usted puede contactar con nosotros a través del 809-682-9850, es la línea local. Línea internacional a 1-833-380-0062, 809-682-9850, y la línea internacional 1-833-380-0062. Doctor Roberto Lafontaine. Sí, yo me he quedado escuchándolo a ustedes. Entonces, yo me hago una pregunta. Y para contextualizarla, si estoy metido en una guerra y se está tirando bala y la bala se le pegó a un soldado, a un civil, ¿quién es el culpable? ¿Es la bala? ¿Es quien la disparó o es quien la hizo? ¿A qué me refiero? Entiendo que se está haciendo muy severo con el alcohol. Y el alcohol no tiene cerebro. Es utilizado por la humanidad en todas las situaciones festivas, pastor. El mismo Jesús convirtió el agua, que es tan necesario para la vida, en alcohol, en una sustancia determinada. Entonces, si nosotros estamos haciendo promoción de la salud,
no, no es más importante irse a las causas que están produciendo unos procesos de relacionamiento social, que está produciendo un individuo, un ciudadano patológico que en algún momento determinado está haciendo uso del alcohol o de cualquier otra sustancia que no fuera alcohol o cualquier otro objeto para provocarse daño a sí mismo y a los demás? Entonces, ¿cuáles son esos factores, esas dinámicas, esos procesos que dentro de la sociedad está produciendo esta situación? La pregunta se la hago al panel. No, esta pregunta está fabulosa. Excelente. Está fabulosa. Fíjese que una de las cosas que nosotros como fundación y como clínica hacemos constantemente es el tema de la prevención y la psicoeducación. Mientras más información tengamos, pues más conciencia vamos a tener en cualquier actividad o conducta que nosotros accedamos a hacer. Si no tenemos información acerca de lo que es el alcohol, de las consecuencias catastróficas que el alcohol puede generar en mi organismo, porque como usted dice, el alcohol no va a generar ninguna consecuencia solito. Ahora, todo depende el uso y el mal uso que se le dé a una sustancia para que me afecte directamente. Pero así como hablamos del consumo nocivo en el ser humano, ese consumo nocivo afecta también de manera global. Mis amigos, las escuelas, académicos y todo esto. ¿Qué pasa? Cuando recurrimos a tomar alcohol de una manera desmedida, es porque yo quiero anestesiar o evadir algo que está pasando dentro de mí. Si las personas consumieran alcohol, una copita de vino y no hubiera problema, no estuviéramos hablando de este tema en el día de hoy. La realidad es que estamos hablando de este tema porque nosotros como fundación tenemos 28 años tratando y atendiendo a las personas con la enfermedad de la adicción, que desde un inicio empezaron a consumir a los 14 años de edad en su casa porque sus padres le dijeron: ven mi hijo, empieza a consumir aquí un traguito de alcohol para que aprendas a beber. ¿Y cuál es el mensaje que yo le estoy diciendo a ese niño o ese adolescente a los 14 años de edad de que aprenda a beber en casa? El mensaje es: consume, que el alcohol no te va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué necesito yo una sustancia de manera recurrente para yo poder ser funcional en mi día a día y sentirme bien conmigo mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ando buscando? Ese placer y gratificación instantánea. Y ojo, no es criticando aquí el tema del alcohol. El alcohol lo puede consumir quien quiera. El tema es esos patrones de conductas desadaptativas que me llevan a atrofiar todas las áreas de mi funcionamiento global. No es el alcohol, es el patrón comportamental desadaptativo. Ya cuando llegan a un paciente adicto a la clínica, que ya se tiene que ingresar, dejar la sustancia es lo más fácil. Ahora, ¿qué es lo que me ha llevado ahí? Y eso es lo que nosotros hacemos como fundación: concientizar a la sociedad y enseñarle herramientas de cómo poder tener inteligencia emocional y aprender a gestionar sus emociones. Claro. César, ¿no sería esta visión revictimizar la víctima? Porque una víctima, una persona que ya está enferma y que se ve por lo que relata la licenciada, que ya viene enferma desde la familia, o sea, tenía una familia enferma. Sin embargo, el elemento de la fabricación, el elemento de la promoción, el elemento de los factores que llevan a estas personas, no se tocan. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo nosotros vamos a promocionar la salud en lo que respecta a esta parte de bebida alcohólica? César. Bueno, primero hay que pensar en los estados premórbidos, es decir, las condiciones previas en las que se encuentra el sujeto que decide tomar alguna sustancia adictiva. Pero sobre todo en el nivel de permisividad de la sociedad. Es decir, así es. Nosotros somos una sociedad hipócrita porque por un lado estamos hablando de poner en control el consumo de sustancias adictivas y por otro lado las que pagan impuestos se pueden acceder a ella tan fácilmente que incluso un menor puede tomarla. Una persona con premorbilidades psicológicas o psiquiátricas puede tomarla. Así es. Cualquier persona que tenga el dinero en el bolsillo puede ir y comprar una cantidad de alcohol. Pero además, el tema de la responsabilidad. Supongamos que realmente se puede controlar el alcohol, no evitar el consumo, sino controlarlo. 2 copas sería la cantidad máxima en el cuerpo del hombre, porque la mujer tiene menos tolerancia en términos estadísticos, ¿verdad? Puede ser, haber excepciones. 1 copa en la mujer. Estamos hablando de aproximadamente 0,05 grados.
Sin embargo, las personas tienden a consumir 8, 10, lo cual genera una serie de cambios en el organismo, aún en sujetos que no tengan estado de premorbidez. Porque vuelvo y digo, es que la sociedad ha preparado una publicidad en la que desde la infancia el niño está escuchando que una serie de estímulos favorables, como es la fiesta, el sexo, las relaciones con amigos, solamente es posible tomando alcohol. De hecho, había un spot de una sustancia alcohólica que establecía que mientras no se destapaba la botella, todo el mundo estaba aburrido, de que inmediatamente se destapa es cuando comienza formalmente la fiesta. Entonces, todo eso mezclado, la responsabilidad social, la responsabilidad familiar, los estados premórbidos, la ausencia de estadísticas, insisto, en República Dominicana para identificar trastornos, son caldo de cultivo para una gran cantidad de alcoholismo. Y el doctor Amaury hablaba de los accidentes, pero hay un elemento también, Amaury, muy importante. Hay muchos, pero hay otro muy importante, que es la violencia doméstica. Sí. El efecto del alcohol ya en sujetos graves, ¿verdad?, de adicción grave, es el delirio. Los estados delirantes implican la sustitución de la realidad por lo que yo pienso. Y uno de los delirios más comunes en República Dominicana es el delirio celotípico. Entonces, de los celos inducidos por el alcohol a la violencia doméstica no hay más que un paso. Repito, de los celos inducidos por el alcohol a la violencia doméstica no hay más que un paso. Donde hay varias víctimas, además de la mujer, ¿verdad?, que ya se ha hablado bastante en este país de la violencia de género, está el niño, que es una víctima silente de una familia dañada por el consumo de alcohol. Entonces, realmente, yo creo que sí, que se revictimiza a un sujeto que está pasando por un trauma, por ejemplo, un duelo, por un estrés postraumático, por una condición de depresión enmascarada, por un estado obsesivo que ya mencionó un compañero, y que termina encontrando en el alcohol de manera fácil porque es una droga legal. Y sin embargo, entonces lo revictimizamos diciéndole borracho, pero él no es un borracho, él es un paciente psicológico. Claro. Y hay algo de base, hay algo de base que lo lleva a eso. Claro, y en ese sentido de lo que menciona el doctor César Zapata, en el cual los niños son víctimas en todos los sentidos de esta situación, ya mencionaban anteriormente de cómo afecta a un menor de edad el tema de las probaditas, que es tan común en estas fechas. Pero hay otra situación que se da, y es que los padres mandan a los menores de edad a los comercios a comprar las bebidas alcohólicas. ¿Qué impacto tiene esto en la vida de un menor de edad? El exponerlo a ir a un centro, a un lugar comercial, sí, a un colmado, a un colmado, a comprar las bebidas alcohólicas que se están tomando sus padres. Mira, bueno, sí. Perdón. Bueno, puede iniciar Fausto y luego Sí, dar su opinión, algo. Fidel. Perdóname que estoy hablando demasiado, pero quiero decirte que hay una cosa que se llama modelamiento de la conducta. Exactamente. Y el primer modelador ese de es el conducta ejemplo. es el sujeto al que yo admiro. Al sujeto que yo admiro. ¿A quién yo admiro? A mi padre. Si mi padre consume y además me manda a comprar, está modelando la conducta. Por eso, epidemiológicamente se sabe que hay familias alcohólicas. Es decir, no se trata del sujeto alcohólico, sino que termina arrastrando a los hijos, a la esposa, y entonces hay una patología mayor allí. Yo quiero agregar ya para no hablar más, que pasado de esos 0.2 gramos que yo dije, 0.02, ya en 0.05, es decir, estamos hablando de décimas, hay una disminución de las inhibiciones, por lo que el individuo corre riesgo social de meterse en un conflicto. Después a los 0.10 ya tenemos dificultades para hablar, lo que se llama la lengua traposa de los borrachos. Cuando tenemos 0.2, entonces ya entramos en el estado eufórico y una pérdida de la motricidad, y por ahí sigue hasta poder terminar con un paro respiratorio o con un paro cardíaco. Entonces, en la fase eufórica y deterioro de la motricidad viene el problema de los accidentes de vehículos, pero ya previamente estoy en riesgo de conflictos sociales. Sí, claro. Por eso es real el hecho de que en lugares donde hay mucho consumo de alcohol, hay mucha tasa de probabilidad de violencia. Hoy día que se discute tanto el tema de disminución de la violencia.
Claro. Adelante, Fausto, con su Y parecer. prácticamente le voy a dar la oportunidad a Fidel, porque es muy breve. Lo que quería decir era hablar de ese modelamiento. Es una conducta aprendida, porque desde que le doy el permiso para que compre el alcohol, le estoy validando como una conducta buena y válida de que puede hacerlo. Claro. Y muchas veces hay un tema que también tiene que ver con, es que es cultural en parte, cultural. Aquí se entiende que el hombre debe de darse su trago a nivel de la conducta social. Porque mi papá bebía, por lo menos prueba esta tapita y ese muchacho va a ser igual que yo, que el hombre se debe su trago de ron. Entonces, esa validación en la conducta y ese modelaje, vamos a decir, inadecuado a de tiempo, porque se lo está dando a alguien con la autoridad y que era, mira, su padre, y eso queda registrado y grabado, porque Claro. mira quién que me lo dice. Y por ahí se va, en la etapa del desarrollo, pues eso no es determinante, pero sí es muy influyente en el proceso de la etapa del desarrollo. Eso quería aportar en esa fase, para dejarla Fidel. Bueno, como La Fontana en principio hizo un llamado a que nos enfoquemos en la causa, no en la consecuencia. Sí. El gran problema aquí es que la mayoría de programas, ya sean estatales o institucionales, se enfocan en la consecuencia, no en la causa. Mire, y yo creo que para esto tiene que haber una alianza, Estado, sociedad y familia, para que pueda Así ser es. más efectivo. De acuerdo. No puede tratarlo un solo sector, porque en lo que hemos hablado aquí, hace falta también una acción del Estado en cuanto al cumplimiento de la ley. Existe la ley 42 que establece las pautas y lo que está prohibido y lo que está permitido, pero como vivimos en un estado delincuente, todo se viola y nadie tiene consecuencias. Yo he estado, por ejemplo, en Hawái, que es un estado norteamericano eminentemente turístico. Más del 60% de la población son turistas, pero tú no consigues entrar a un sitio donde se consume bebida alcohólica sin mostrar tu ID. No importa, con la cara de anciano que yo tengo, yo voy a entrar a un centro y tengo que sacar de mi billetera mi ID y mostrarlo. Eso no es de que, no, se ve que es adulto, no. La ley dice que hay que mostrar una identificación antes de entrar. Y me la piden y yo tengo que hacerlo. Pero eso evita que entre cualquier menor de edad a un centro donde se consume bebidas alcohólicas. Aquí nosotros entramos a cualquier centro y vemos a los menores jugando con los padres en la misma mesa donde se está bailando, bebiendo, fumando y haciendo de todo, y no hay ningún tipo de consecuencia. Sí. Falta de Y límites. eso podría ayudar también si hay control en esa parte. Y lo más preocupante, señores, es que, por ejemplo, esta es una sociedad cristiana. Aquí más del 80% es cristiano, católico, evangélico, mormón. Y yo le voy a decir a usted una cosa, los proyectos de venta de bebidas sin alcohol han fracasado todos. ¿Ustedes se dan cuenta? Que han tirado marcas sin alcohol y ni siquiera en las iglesias la han consumido. La gente Ni siquiera en las iglesias la han consumido y han tenido que desaparecer. O sea, es serio la cosa, ha permeado a cualquier sector profesional de la sociedad, aún de la medicina, de cualquier sector que uno pueda imaginarse, y incluso al sector religioso también. O sea, por eso es interesante que nosotros nos enfoquemos más en la causa que está provocando todo eso, a ver de qué manera podemos detenerlo un poco. Así es. Adelante, doctor Doctor, Lafontaine. yo le voy a hacer una pregunta irreverente. Y se la va a hacer una persona cristiana temerosa de Dios. ¿De acuerdo? Imagínese usted que estemos 2000 años atrás y que llegan las autoridades a las bodas de Caná, donde estaban las familias, habían niños, habían todo esto. Convierte Jesús el agua en vino y comienza todo el mundo a beber alcohol, porque el vino tiene alcohol, Entonces, ¿hubiera caído todo el mundo preso ahí, hasta el mismo Jesús? No, porque la connotación es diferente. O sea, ¿Por qué? una boda no es lo mismo que entrar a un bar, a un restaurante, a una discoteca, donde se va exclusivamente a consumir alcohol. Una boda, ahí yo me imagino que el que bebía, bebió, pero el que no bebía, no bebió.
Y yo no me imagino que a los menores tal vez se le diera de ese vino ya bueno. Él dice que fue el mejor vino, ¿verdad? El último. Sí, fue el mejor. Entonces, Estoy loco por dar un trago Diana. de ese. Entonces, el problema que yo lo quería llevar. Lo que hacía yo falta, llevar mi intervención. doctor. Sí. Sí, César. Doctor, lo que hacía falta ahí era que el Señor Jesucristo presentara su ID. No había problema. No, porque él fue fabricante Porque ahí, el problema- César. Entonces, a donde quiero llevar es a lo siguiente. Quiero llevar es a lo siguiente. Es un problema de valor. Es un problema de qué tipo de ciudadanos estamos creando. No es que es un problema de alcohol. Entonces, por lo tanto, si queremos hacer una verdadera promoción de la salud enfocado en este tema, porque es el tema que estamos conservando, entonces tenemos que ir a esto. No es un asunto de pobreza, porque quien fabrica el ron, quien lo promueve, son gentes muy educadas, son gente muy rica, son gente muy cosas. Entonces, es un problema de valor. Y es lo que me gustaría ver, lo que quiero provocar de parte de ustedes, que puedan extraer cuáles son los valores, educar, cuáles son los valores que están llevando, que se están dando, que son nocivos hacia la misma sociedad y lo está llevando a utilizar el alcohol precisamente para todo este tipo de conducta que estamos conversando. Claro, y fíjate algo. Si no hay reglas, si no hay normas, si no hay leyes, ¿cuáles son los límites? Nosotros acabamos de hacer una campaña en el tema de la prevención de mujeres embarazadas en consumo de alcohol para prevenir el síndrome alcohólico fetal. No sé si ustedes vieron unas vallas en la calle que decía alcohol y drogas no pegan con el embarazo. Y cuando fuimos a las maternidades a psicoeducar sobre las consecuencias que tiene una tapita de alcohol en el organismo y en el feto de esa madre embarazada, 95% de las mujeres embarazadas no sabían que el alcohol hacía daño. Fíjense que una de las cosas que nos decían estas mujeres embarazadas, en que la mayoría eran jovencitas, 16, 18 años. Fíjense que lo que nos decían eran que una cervecita limpiaba al bebé. Sí. Que la cervecita limpiaba al bebé. María Eugenia Portela hizo un estudio en el Ministerio de Salud Pública sobre las mujeres embarazadas en consumo y 52% de las mujeres embarazadas en República Dominicana consumen alcohol. ¿Por qué yo digo esto? Porque es un tema de que hay una falta de información y si nosotros no la damos, ¿quién la va a dar? Y por eso tenemos que seguir hablando de lo que esta sustancia psicoactiva que se ha normalizado genera en el organismo, inclusive en las mujeres embarazadas que no tienen la información de que es dañina. Entonces, eso que decía el doctor anteriormente, ¿cuál es el modelamiento y cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos cuando damos el permiso, la permisividad de que en este hogar donde no hay reglas, donde no hay límites, podamos acceder y podamos hacer lo que sea que queramos hacer? Inclusive, una de las cosas que deberíamos fomentar es que cuando vayan a un colmado o vayan a un súper, lo primero que tienen que hacer es no venderle a ningún menor de edad, ni a ninguna mujer embarazada. ¿Por qué? Porque es una manera de proteger. Claro. Pero la realidad es que cuando hay, y voy a hablar de adicto per se, cuando hay un adicto en la familia, hay una familia disfuncional. Y tenemos también ver qué es lo que está pasando en esa familia. Por eso, una de las cosas, más que hablar del tema de adicción, es concientizar y ver qué es lo que está pasando ahí, cuál es el modelo que yo le estoy dando a nuestros hijos, a esos niños que están creciendo, que todavía hasta los 25, 26 años de edad, ese cerebrito está en etapas de desarrollo. Imagínense que estas sustancias, cuando yo le digo al niño, vamos a bebernos tu primer traguito de ron a los 17 años, ese cerebrito no se ha desarrollado y entorpece con el crecimiento natural de ese cerebrito hasta los 25, 26 años. Y la realidad es que es una práctica que se ha normalizado. Sí, bastante. Entonces, es algo, como dije al inicio, de salud pública. Y cuando hablo de salud pública, no es del Ministerio de Salud Pública. Hablo de como sociedad, a nivel de los accidentes de tránsito, de la violencia, de la promiscuidad. Porque, ¿qué hace el alcohol? El alcohol al principio me desinhibe, ¿verdad? Y me da ese sentimiento de euforia, pero es un depresor del sistema nervioso central. Y asimismo, pues accedo a manejar, ¿verdad? En situaciones que no debería manejar, accedo a relacionarme de manera inadecuada y empiezo a hacer cosas que ponen en riesgo a mí como ser humano y ponen en riesgo a la sociedad. Entonces las reglas, las normas, las leyes
nos van a ayudar a poder regular y por ende vivir en una sociedad donde haya menos efectos catastróficos, para decirlo de esa manera. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, Ujú. entonces, el licenciado Fausto Guzmán tiene una acotación que hacer. Así que usted no se mueva, permanezca ahí en sintonía porque regresamos en breve.